volvemos a hablar de este COVID-19, de la preocupante ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Le recordamos, en promedio en el país, una ocupación de estas UCI del 80%. Sin embargo, hay ciudades y regiones que están llegando al 97, 98%. Y a eso se le suma la falta de oxígeno, llamado de atención que están también haciendo las autoridades médicas. 7 de la mañana, 7 minutos. Doctora Dione Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Un feliz día para usted. Querido Jenner, buenos días para ti, un enorme placer estar contigo y con toda tu audiencia. Un saludo especial para todos los televidentes de Red Más. Gracias por atendernos. Preocupante la falta de oxígeno. Hemos conocido la situación difícil que se está viviendo en el departamento de Antioquia, pero ¿cuál es el panorama? ¿En qué regiones del país tenemos falta de oxígeno? Mi querido Jenner, agradezco mucho tu pregunta. Antioquia está en una situación crítica, el departamento de Atlántico igualmente. Tenemos una situación preocupante en Risaralda, La Guajira, ya el Hospital San Francisco de Asís de su capital, Quibdó, declaró que no tenía oxígeno. El departamento de La Guajira viene presentando dificultades a nivel de sus IPS y de sus hospitales públicos. E igualmente tenemos que tener en cuenta que ya hay algunas alertas debido a la alta ocupación de camas de cuidados intensivos en otras regiones del país. Es el caso del departamento de Caldas, tenemos también la situación compleja del Meta. Tengamos en cuenta que Villavicencio ya alcanzó una ocupación del 100% de sus unidades de cuidados intensivos, pero no solamente, Jenner, tenemos el problema del oxígeno, sino que también en algunos territorios están escaseando medicamentos esenciales para intubar a los pacientes. Estamos hablando de sedantes, de analgésicos, de anestésicos, de antibióticos y desde luego un colapso sobre nuestros trabajadores de la salud que tengamos en cuenta ya han puesto una cuota bastante alta, tanto en contagios como en mortalidad. Doctora Cruz, puede sonar, permítame la pregunta boba, pero cuando estamos hablando de ocupación de UCIs, cuando estamos hablando de estas camas, de disponibilidad, de que muchas personas están buscando una unidad de estas, ¿qué pasa en una unidad cuando no tiene el oxígeno? Pues mi querido Jenner, esto es una integralidad. A veces pensamos que las unidades de cuidados intensivos son un ventilador y pare de contar. Resulta que esto requiere toda una cantidad de equipos, de insumos, de instrumentos, de medicamentos y sobre todo un talento humano sobre el que hemos puesto la principal carga de responsabilidad, un talento humano que tiene además un desgaste físico y psicológico y que en muchos territorios de Colombia ya está aplicando el famoso triaje ético, donde a partir de unos criterios ponderados se decide quién ingresa a una unidad de cuidados intensivos y quién no. Entonces, tener muy en cuenta esto y hacer un llamado a la cooperación internacional. Necesitamos el apoyo de aquellos países que nos proveen estos elementos, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica, pero también pedir apoyo a los países asiáticos. Es el caso de Taiwán, Corea del Sur, que han sido destacados en la gestión de esta pandemia. ¿Cuál es la problemática, doctora Cruz, que se está viviendo en algunas regiones del país con esta falta de oxígeno, pero también el llamado a distintas personas que no están devolviendo las vales de oxígeno? Así es, querido Jenner, muchas gracias. Necesitamos apelar a la solidaridad de los ciudadanos. Aquellos que tengan pipas, balas, contenedores, entregarlos a las IPS o a los proveedores. Normalmente en los elementos aparece una etiqueta donde está el número celular o el teléfono fijo para que nos podamos comunicar. Esto es muy importante porque permite salvar vidas de ciudadanos y recordemos que ese es un deber constitucional de los colombianos, ser solidarios ante situaciones que pongan en riesgo la vida y la salud de las personas. Decreto de cero arancel por parte del gobierno para la importación del oxígeno. ¿Qué tanto ayuda? Muchísimo. Esa es una muy buena acción y felicitamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ha tomado esta decisión de retirar el arancel de 5 al 0% para permitir la importación de oxígeno. Pero también tenemos, querido Jenner, que hacer un esfuerzo muy grande para motivar a nuestra industria nacional en la producción de oxígeno medicinal. Y eso lo venimos haciendo en los últimos tiempos, cambiar la prioridad del oxígeno industrial por el oxígeno medicinal y fortalecer mucho nuestra industria, no solamente en relación con el oxígeno, con los medicamentos, los tratamientos, las vacunas, los elementos de protección personal. No podemos seguir dependiendo del mundo, sobre todo en una época de pandemia. Antioquia, Risaralda, Chocó, Guajira, son algunas de las regiones que usted nos ha nombrado que están afectadas. Y este tercer pico, pues algunos dicen, hasta ahora estamos subiéndolo. Tenemos todavía 2 semanas muy difíciles.
¿Hay preocupación de que realmente no tengamos oxígeno definitivamente en algunas de estas regiones del país? ¿Hasta cuándo, si se puede decir, alcanzaría? Mm. Querido Jenner, ya hay lugares del país donde no tenemos provisión de oxígeno. Pensemos en este momento en el departamento del Chocó con la problemática tan delicada que está atravesando. Analicemos lo que está pasando en el municipio de Tadó, que ya se quedó sin personal médico debido a situaciones de violencia. Estas circunstancias son sumamente graves y tenemos que decir que, por ejemplo, en el Hospital San Francisco de Asís, el proyecto que se tiene para dotar de 2 plantas de oxígeno se consolidaría hasta el mes de julio. Entonces, como tú dices bien, lo que va a ser este mes de mayo va a ser muy crítico, salvo que tomemos decisiones ahora. Y que esto también permita enviarle un mensaje a nuestra opinión pública de tener mucha prudencia, de cuidarnos mucho, de cuidar a nuestra comunidad, de quedarnos en casa, de decirle no rotundo a las reuniones personales de amigos y mucho menos fiestas clandestinas. Pues doctora Dione Cruz, gracias por atendernos en Red Más Noticias, la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Preocupante el panorama y como usted muy bien lo dice, esto no es un juego, un llamado al autocuidado. Un feliz día para usted. Gracias, querido Jenner, para ti también. Un abrazo muy grande.